Dios te guarde, Dios te bendiga. Tú que tienes la bendición de poder mirar este video de una forma o de otra. Voy rapidito a hablarles un poco acerca de el tema del que les voy a estar hablando hoy es acerca de los mentores, acerca de los mentores espirituales. Para ello he buscado, primeramente voy a definir más o menos qué significa la palabra mentor o qué vendría siendo un mentor o quién podría ser un mentor, ¿verdad? Un mentor, primero es, ¿qué es un mentor? Un mentor son consejeros de la vida, personas con gran alto conocimiento espiritual o que nos transmiten su conocimiento adquirido a través de años de estudio, de sometimiento, conocimiento que ellos han adquirido a través de largos estudios y por supuesto conocimiento que Dios a ellos les ha revelado en cierto u otro momento de sus vidas. Entonces esos son mentores, una persona, ¿verdad?, que tiene conocimiento, una persona que tiene experiencia, una persona que ya ha pasado por situaciones que tal vez usted y yo estaremos pasando más adelante. Ese es un mentor. La palabra mentor también se puede conocer o considerar como director espiritual o un discipulador. Ahora, ¿por qué es necesario que aparte de Dios y de su Santo Espíritu nosotros también tengamos un mentor espiritual? Porque es importante que tengamos esa persona a la que nosotros vayamos a pedir consejo, vayamos a pedir también guianza, porque es necesario que tengamos esa persona que nos corrija, que nos guíe. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante resaltar, ¿verdad?, que dentro de todo esto está primero Dios, que Dios, Espíritu Santo de Dios es para mí primero el núcleo, es el centro, es lo que ocupa primero mi atención, es en lo que yo primero me abarco y me baso en todo de ello, ¿verdad? Pero es bueno que tengamos esa persona al lado de nosotros que nos instruya, que nos diga, mira, esto no estuvo bien, tienes que hacerlo mejor, esto no está bien, estás menguando espiritualmente aquí o allá. Ahora, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué la importancia de un mentor? Bueno, como ya yo le describí, ¿verdad?, ¿qué es un mentor? La persona que ha adquirido mucho conocimiento, una persona que ha sido sometida a Dios en varios aspectos, una persona que es realmente espiritual, una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, llena de sabiduría, llena de humildad, sobre todo sometimiento a Dios. Ese es un mentor, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de que muchas veces nosotros no podemos, es importante que tengamos un mentor porque muchas veces nosotros no podemos ver más allá de lo que nosotros ven. Es como cuando estaba Adán en el huerto del Edén. La visión de Adán estaba tan ocupada y limitada en lo que él se enfocaba que no podía ver más allá de los ojos de él, de la vista de él. Por eso quien mira a la serpiente, quien le habla a la serpiente primeramente es la mujer, porque la mujer estaba viendo más allá de la vista que Adán tenía. Entonces aquí es donde entra el fuego del mentor espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, a veces es como que veamos un círculo y en los ojos de nosotros estamos en el centro del círculo y nuestros ojos nada más alcanzan a ver hasta donde está la línea del círculo, pero un mentor espiritual nos ayuda a ver más allá de donde está ese círculo, más allá de donde está esa línea que nosotros nos hemos trazado, ¿verdad? Más allá de todo ello, para eso está el mentor, el que nos ayuda a ver los puntos que nosotros a veces no vemos. Entonces es necesario que tengamos un mentor. Las razones voy a enumerar, tal vez no las enumere todas, pero voy a mencionar unas pocas, porque en realidad son muchas las razones por las que nosotros deberíamos tener un mentor, por la razón por la que nosotros nos deberíamos someter primero a Dios, Santo Espíritu de Dios, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Primero es someternos a Dios, pero también es importante que tengamos ese mentor. Entonces voy a enumerar algunos puntos de las razones por qué nosotros deberíamos someternos a tener un mentor en obediencia y disciplina. Primero es para que nos corrija.
porque muchas veces nosotros pensamos que todo lo que nosotros estamos haciendo está bien, pero la realidad es otra, que no es así. Y aquí es donde entra el mentor y nos empieza a corregir y a enseñar. Bueno, el número uno sería entonces para que nos corrija, para que nos instruya, para que nos guíe, para que nos aconseje, que nos acompañe en el caminar cristiano. Un mentor es aquel que vela por nuestra vida espiritual. Un mentor es aquel también que nos anima cuando nos vemos a veces en momentos de desánimo, en momentos a veces de persecución, que no estamos en la cueva como Elías y queremos que la tierra nos trague en ese momento. Ahí es donde está el mentor de nosotros, que sin importar la tormenta, Él está firme al lado de nosotros, animándonos, motivándonos a que sigamos adelante. Entonces, y otro también que hace es un buen mentor ora por nuestras vidas. Persigue que estamos, un buen mentor también percibe que estamos haciendo algo mal o en una área donde estamos fallando. O sea, la vista de un mentor va más allá de todo lo que nosotros estamos haciendo o viendo. Son muchas características que puede tener un buen mentor, son muchas cosas necesarias por las que deberíamos de tener un mentor. Pero estas son una de las más importantes, ¿verdad? Un mentor es aquel que nos llama la atención, nos corrige, nos dice lo que él ve que nosotros estamos haciendo mal. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos apeguemos a ese mentor. Personalmente, yo tengo varios mentores. Uno de ellos es mi pastor, al cual yo siempre me someto. Le digo, pastor, primero, ¿verdad? Está el sometimiento a Dios, pero también está el sometimiento a nuestros pastores. Bueno, someternos a nuestros pastores, dejar que nos instruyan, dejar que nos enseñen, someternos con humildad en el corazón, que no haya altivez en nosotros en ningún momento, sino someternos a ellos y dejarnos enseñar para que así podamos nosotros crecer espiritualmente, si es en realidad lo que usted y yo deseamos. La posición, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de tener ante nuestro mentor espiritual es el ser obedientes, dejarnos guiar, dejarnos instruir, dejarnos enseñar, ser prontos para escuchar, tardos para hablar. Y lo mejor sería que tomemos la posición como de un niño, que un niño absorbe mucho conocimiento, hace muchas preguntas para absorber y saber más, Pero muchas veces usted y yo, cuando recibimos un consejo de un pastor, cuando recibimos el consejo de alguien, lo primero que decimos, oh sí, yo sé. No, cállese, que usted no sabe nada y deje que le enseñen, porque ese es el peor error que podemos cometer nosotros, decir, oh sí, yo sé. Dice la Biblia que tenemos que ser tardos para hablar, pero prontos para escuchar. Prontos para escuchar y tardos para hablar. Entonces tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos enseñar. Si es en realidad usted desea crecer espiritualmente, si en realidad usted desea servir a Dios y tener más conocimiento, más sometimiento en Dios, tenemos que dejarnos guiar, porque a veces el no dejarnos guiar y el creer que lo sabemos todo, cometemos muchísimos errores, pero como tenemos esa actitud que no nos dejamos corregir, no hay quien se acerque a nosotros y nos diga, mire, esto está mal, esto no está bien, yo veo que usted está haciendo esta cosa aquí, está haciendo esta cosa allá, que no se ven bien, ¿verdad? Por eso es muy necesario que tengamos esos mentores espirituales. Ahora tal vez ustedes se estarán preguntando o se estarán cuestionando de dónde saco esto de mentor, y que si inclusamente el mentor o una persona que nos enseñe en el camino, nos instruya, está siquiera en la Biblia. Tal vez algunos de ustedes llegarán a pensar que esto será antibíblico. Bueno, yo puedo hacer la referencia con respecto a este tema a varios, no todos, pero sí tengo varios personajes en la Biblia que tuvieron en cierto momento de sus vidas a un mentor espiritual. El primero que voy a resaltar va a ser el primero que yo voy a resaltar sería en este momento a Moisés. A Moisés en cierto momento
en cierto momento, cuando Moisés ya sale con el pueblo que está en el desierto, que a él le toca entonces juzgar y aconsejar al pueblo, instruir al pueblo, llega el momento donde llega el suegro de Moisés, su suegro Yetro, y llega y lo visita y ve todo lo que el día a día de Moisés. Entonces, ya, miren lo que pasa. Dios puede usar a cualquier persona para darte un consejo, pero tenemos que tener cuidado cuando escogemos a nuestro mentor espiritual. ¿Quién es el mentor espiritual, verdad? En este caso, el suegro de Moisés, su suegro Yetro, que llegó, llevó a su mujer y lo visitó, él fue y le aconsejó una vez que ya había visto y había escuchado todas las hazañas, todos los milagros y los prodigios que Dios había hecho por mano de Moisés en Egipto y lo que Dios seguía haciendo en el desierto con el pueblo de Israel. Viene el suegro Yetro y ve que Moisés tiene un día a día muy ocupado. Moisés tiene un día a día que se sienta desde la mañana hasta la noche, que con uno y con otro, y aconsejando y juzgando y enseñando, ¿verdad? Entonces llega su suegro Yetro y le dice a Moisés que es necesario que él mejor ponga jefes, jueces de centenas, de millares, de 50, de 100, ¿verdad? Y Moisés habla con Dios y Dios dice que está de acuerdo junto con ello. Entonces vemos que uno de los mentores en cierto momento fue Yetro, el suegro de Moisés. Otro de los que puedo resaltar ahora también es Josué. Josué el hijo de Nun. Josué el sucesor de Moisés. Josué era el siervo de Moisés, pero al mismo tiempo él aprendió lo que aprendió y aprendió a mantenerse firme y a no dar un paso en falso y a no menguar debido al mentor que él tuvo, al ejemplo que él tenía, que era Moisés. Él recibió toda esa enseñanza, un proceso de enseñanza, de edificación, que él lo recibió a través de Moisés, siendo primeramente el siervo de Moisés. Entonces, hay muchos de los que otro puedo hablar. Uno de los que voy a hablar, en realidad ahora, uno de los núcleos que voy a usar va a ser Samuel. En el libro de Primera de Samuel, su capítulo 3, versículo 1, dice, leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Oye, un joven que ministraba a Dios dormía donde estaba el arca de Dios, o sea, la presencia, la chequina de Dios estaba ahí. Pero sin embargo, oiga, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Verso 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo, hijo mío, le dice Elí a Samuel, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Oiga, que algo tan poderoso, un profeta tan poderoso, profeta Samuel, ¿verdad? No conocía a Dios, pero ministraba a Dios, vivía donde estaba la presencia de Dios, inclusivamente dormía donde estaba la arca del pacto de Jehová. Wow, qué poderoso eso. Entonces en el verso 9, dijo Elí a Samuel, el verso 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí
que Jehová llamaba al joven. Oiga, entendió Elí. Elí fue el que entendió en ese momento. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y por ahí empezó, ¿verdad?, el llamamiento de Samuel, y por ahí empezó el surgimiento del llamamiento del gran profeta, que dice la Biblia que una palabra no dejó caer Jehová en tierra de la boca de Samuel. Y hay mucha profundidad nada más en los primeros versos del 1 al 10, del 1 al 10, 12. Hay mucha profundidad en esos versos, hay tanto que pudiéramos hablar, pero lo único que quiero resaltar es como estoy hablando acerca de los mentores, lo único que quiero resaltar es que cuando Jehová llama a Samuel, Samuel siendo un joven, él no conocía a Dios, él ministraba en la presencia de Jehová, pero no la presencia de Jehová, sino en la presencia de Jehová, él ministraba, no conocía a Jehová, pero él ministraba a Jehová. Mas sin embargo, quien le enseña y quien le da el primer punto para que él se guíe, para que él conozca, para que él empiece a oír esa voz, fue Elí. Le dijo qué hacer. Cuando Elí percibió que era Jehová que lo estaba llamando a él en ese momento, entonces Elí le dijo qué hacer. Y por ahí surgió la mentoría de Samuel. Por ahí siguió Elí instruyendo a Samuel y enseñándolo en la actividad de sacerdote, en la actividad de profeta, en la actividad de juez. Entonces vemos que a lo largo de la Biblia tenemos que tener ese mentor que nos enseñe a percibir, a conocer y escuchar lo que nosotros no lo estamos haciendo, puede ser por una distracción o porque en realidad somos ignorantes ante ese tema. Otra de las personas que puedo hablar también es de Salomón. Salomón tomó el reinado de su padre David cuando era un joven. Entonces, tal vez ustedes dirán, pero David murió y no instruyó a su hijo. Sí, pero le dejó instrucciones, le dio instrucciones. Cuando leemos el libro encontramos la historia del rey David, cuando él muere, y quien toma la sucesión de su reino, el rey Salomón. Vemos toda la instrucción que su padre le dijo a él qué hacer. Entonces él, inclusivamente en Proverbios, habla mucho acerca de la instrucción que le dio su padre, de la instrucción que le da un padre a sus hijos. Entonces vemos que la instrucción que recibe Salomón de David sobre qué hacer fue algo que él lo ayudó, porque David le dice que primero adquiera sabiduría, que ante todo busque sabiduría, que no sea parte del pacto de Jehová, en que en cierto momento lo hizo, pero vemos que debido a que él se mantuvo firme en la instrucción que le dio su padre, en la mentoría que recibió de su padre, en las instrucciones, en las lecciones que recibió de su padre, le ayudaron a acercarse a Dios y recibir la sabiduría de Dios. Claro está. Otro lo que puedo resaltar también es Elías. Elías fue el mentor de Eliseo, aunque primero somos siervos, porque somos siervos verdaderamente, todos hemos sido llamados a servir. Claramente, ¿verdad?, quien instruye a Eliseo en el camino para que sea sucesor de Elías es el mismo Elías. Lo instruye, lo enseña, camina con él. Es algo muy importante el saber ser siervo, el saber primero ser siervo para después desarrollar el don que ha sido puesto en nosotros, ¿verdad? Entonces quien le enseña toda esta clase de cosas a Eliseo es Elías. Todo lo que él recibió, la instrucción, la mentoría, la enseñanza, claro, vino primeramente de Dios. No quiero dejar eso, porque eso es así, primero es Dios, pero también tenemos esos maestros que nos enseñan, nos instruyen. Otro de los mentores que puedo decir es el rey Joás. El rey Joás recibió el reinado cuando él era de 7 años, mas sin embargo estaba el sacerdote Joiada, que lo instruyó y lo enseñó.
y le enseñó inclusamente a mantenerse firme en el pacto de Jehová. Ciertamente él se aleja después de que el sacerdote muere, pero vemos que está ese mentor que lo ayuda, que lo instruye, que le enseña, ¿verdad? También vemos a Ruth, que tuvo como su mentora a su suegra Noemí. Ahí la que más me gusta, el mentor que tuvo la reina Esther, Mardoqueo, la instruyó, la enseñó. Inclusamente cuando leemos el libro de Esther nos damos cuenta que Mardoqueo, inclusamente cuando Esther ya estaba en el palacio del rey, Mardoqueo estaba siempre paseándose sobre el jardín del palacio para ver si Esther estaba bien, para ver que ella estuviese bien. Vemos como un buen mentor, ¿verdad? Un buen instructor se preocupa por ese hijo espiritual, por esa hija espiritual, para enseñanza. Tal vez ustedes en este momento se estarán diciendo, oh, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso ya no está perdido ahora en días. Se equivocan. Vemos primero con Jesús, el mentor de mentores, el maestro de maestros, ¿verdad? Que primero él hizo muchos discípulos. Los 12 apóstoles son el ejemplo más claro que puedo darles, que todos, imagino que muchos tienen conocimiento de ello. Entonces él también fue un mentor para ellos, también fue el maestro que ellos tuvieron, y de esa forma ellos también hicieron muchos más discípulos. Vemos también que el mentor de Pablo, uno de los mentores de Pablo, a Pablo siendo Saulo, ¿verdad? Antes de que él se convirtiese a cristiano, quien lo instruyó a él en la ley, en el Tanakh, como lo dicen los hebreos, quien lo instruyó a él en esa ley fue Gamaliel. Gamaliel era un instructor que lo instruyó a él en la ley de los profetas, en la ley de Moisés. Entonces él recibió toda esa instrucción, todo ese conocimiento a través de ese maestro Gamaliel. Y inclusamente el mismo Pablo también fue mentor de Tito y de Timoteo, que seguro estoy que también él hizo muchos más discípulos en cada una de las iglesias a las que él iba, en cada una de las ciudades a las que él iba. Entonces vemos que todos ellos reciben esta mentoría, estas instrucciones al someterse, porque también hay sometimiento en ello, ¿verdad? Y debido a ese sometimiento que queremos el conocimiento. Ahora en la actualidad, en muchas ocasiones, en la iglesia del Señor Jesucristo, cadecemos de conocimiento por la falta de mentores, por la falta de alguien que nos instruya. La Biblia dice que su pueblo padece por causa de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando hay mentores dentro de la iglesia, que el mejor mentor de todos, ¿verdad?, es el Señor Jesucristo. Cuando hay falta de mentores, en la iglesia, no hay corrección, no hay exhortación, no hay quien corrija a nadie, no hay quien enseñe a nadie, y por eso muchas veces vemos el desorden. Mas sin embargo, cuando hay esos mentores, quien enseñe, quien exhorte, vemos que se enseña cómo se debe caminar correctamente, se le enseña a la persona cómo tiene que hacer las cosas, si en realidad esa persona desea crecer espiritualmente. Por la falta de mentores, oiga esto, y sería bueno que si usted que está viendo este video y usted es un líder y usted ha sido llamado de Dios, o usted es un siervo de Dios, pero Dios lo ha llamado y tienes ese fuego en el corazón, que Dios lo ha llamado a servir en alguna área de su iglesia, a servir en alguna área para el Señor. Oiga, preste mucha atención a esto. Más sin embargo, todavía más si usted es un maestro de niños, si usted es un maestro de prejóvenes o de jóvenes, inclusamente si usted es un predicador que está empezando todavía, como yo, preste mucha atención. Por la falta de mentores con amplio conocimiento, con pudor, con modestia, sobre todo con temor a Dios, por la falta de este tipo de personas dentro de la casa de Dios, es que vemos a muchos hermanos, a muchos jóvenes, a muchos prejóvenes, a muchos niños, que muchas veces se les hace aburrida la iglesia, porque usted y yo nada más somos maestros cuando tenemos que dar una clase, pero no somos maestros fuera de ese salón de clase. Es bueno que seamos maestros
también cuando salgamos después de dar esa clase, que estemos al pendiente de la vida de los jóvenes, qué necesitan, cómo se sienten, tienen algún padecimiento espiritual. Aquí estamos para ayudarlos, no solo para regañarlos, sino para instruirlos también en el camino. Eso está cadeciendo en la iglesia del Señor. Mentores, personas que quieran enseñar, que tengan esa voluntad, esa voluntad y esa devoción, ese amor por las almas para enseñar a los más jóvenes, ¿verdad? También por la falta de esta clase de mentores, es que muchas veces vemos dones. Hay muchos dones en la iglesia del Señor, y dones que algunas veces los dones no están desarrollados, aunque está el don. Voy a usar este ejemplo. Hay un hermano que tiene don para tocar un instrumento, una hermana que tiene don de vocalista para cantar, pero como no ha habido un mentor del grupo, de los hermanos que ya están operando en ese lado del ministerio, que los enseñe, que les dé seguimiento en esa área, entonces ellos carecen de desarrollar ese don. ¿Por qué? Porque no hay quien nos instruya, quien saque tiempo para instruirlos y enseñarlos en esa área. En muchas ocasiones, dones que no se desarrollan, ¿verdad? Y dones que no se les da seguimiento por eso, por la falta de devoción de nosotros mismos. Algunas veces, como decía, los que ya estamos operando en alguna cierta área y no estamos instruyendo a los más jóvenes, no estamos instruyendo a aquellos que necesitan más. Eso está faltando muchas veces en la casa del Señor. En Jueces 2:10 nos habla, y a través de la Biblia entera vamos a encontrar esta palabra, donde dice que se levanta una generación que no conoce de Dios, una generación que no conoce ni sabe de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vemos que por la falta de mentores, y también esto siendo mucha la culpa de nosotros los padres? ¿Por qué de nosotros los padres? Los primeros mentores, la primera instrucción, la primera escuela, el primer núcleo que reciben los niños, los jóvenes, es la casa. Pero ¿qué pasa? También por la culpa de los padres, de tener o de no sacar el tiempo para instruir a sus hijos en el camino, creo que a muchos se les ha olvidado la promesa que han hecho cuando han presentado a sus niños delante del altar, delante de la iglesia, delante de Dios. Se les ha olvidado la promesa que ellos han hecho delante de Dios, que van a instruir a sus hijos, que se comprometen con Dios a instruirlos a ellos. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo estamos viendo en la actualidad una generación que no conoce de Dios, una generación que ha perdido el amor por las cosas espirituales debido a que nosotros como padres estamos dejando que los jóvenes se encierren en un cuarto, jueguen videojuegos todo el día, pasen pegados a un teléfono día y noche. Inclusamente ni en la escuela tengan alto rendimiento por la falta de instrucción de nosotros, por el descuido de nosotros como padres. Ahora, ¿qué usted debería hacer como padre? Haga un altar en su casa, enseñe a sus hijos, lea la Biblia con ellos, ore junto con ellos. Empiece a despertar esa hambre en sus hijos usted primero. Pero si usted está más seco que los mismos hijos suyos, entonces cúlpese usted mismo, que por su culpa sus hijos se le están perdiendo porque usted se ha descuidado en esa área, que por eso que sus hijos no tienen ese amor y ese deseo por buscar de Dios, ¿verdad? Entonces es necesario que tanto nosotros como padres levantemos ese altar en nuestras casas, empecemos a enseñar a nuestros hijos a pasar un tiempo en intimidad con Dios en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras esposas. Es muy necesario que hagamos eso. En el libro de Tito 3-4 nos habla acerca de cómo él dice que a las mujeres ancianas, esto ya dentro de la iglesia, a las mujeres ancianas, como Tito, en el libro de Tito, ¿verdad? En la carta, en la epístola que se le escribe a Tito, le habla acerca de las mujeres ancianas, a las ancianas de la iglesia. Esto es algo que está cadeciendo también en la iglesia. Pocas veces, y no en todas las iglesias se está viendo, muy pocas iglesias están haciendo esto, o tal vez seguramente ni lo hacen ya, no sé. No estoy aquí para ofender ni criticar a nadie, solo estoy sacando lo que el Señor me ha dado
a hablar. Entonces, necesitamos, dice en el libro de Tito, ¿verdad? En Tito 2, busca rapidito aquí. Tito. En Tito, su capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Esto es algo que está faltando. No solo tomo este versículo, pero no quiero hablar solamente de la mujer, sino de los ancianos, ancianas y ancianos. Está faltando ancianas y ancianos en las iglesias que instruyan a los más jóvenes, que les enseñen a los más jóvenes a cómo portarse, a cómo tienen que caminar, cuáles que tienen que esperar para el matrimonio, que por qué la necesidad de esperar. Está faltando mucha instrucción por parte de los ancianos de la iglesia en los jóvenes. Necesitamos ancianos y ancianas que se levanten, que instruyan a cada uno de sus hijos, a sus hijas. Instruyanos en el camino de la luz y la verdad. Instruyanos para que no se pierdan. Estaremos orando por una generación de jóvenes que se entregue para Dios, en nombre de Jesús. Necesitamos esta clase de ancianas que vengan y velen por la vida de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, las consecuencias que tendremos cuando no tenemos un mentor es que cuando no tenemos un mentor espiritual que nos diga, que nos corrija, que nos enseñe, vamos a andar por la vida haciendo y deshaciendo como nosotros creamos, porque como no tenemos quien nos corrija y como muchas veces, la mayoría de los casos, tampoco nos dejamos corregir, tendremos este problema y estaremos fallando siempre aquí, que no tengamos una persona que nos instruye. Si usted está huyendo a una iglesia, siga visitando, sujétese a su pastor, sujétese a sus líderes y deje que Dios lo moldee, deje que Dios lo instruya. Pero cuando la persona no tiene este mentor, por eso es que ahora vemos el desorden, mucho desorden. No, eso no está bien. Dios es un Dios de orden. Apéguese a Dios, apéguese a sus líderes, sujétese a ellos. Algo que escuché de un profeta cuando él leía acerca de la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús, que tenía esa mujer 12 años con esa enfermedad. Esto lo escuché de un profeta, esto no viene de mí, esto lo escuché de un profeta. Y dice y relata acerca también de la hija de Jairo, que tenía 12 años. La niña tenía 12 años, la mujer tenía 12 años de enfermedad. Dice este profeta, cuando él recibe la revelación de Dios y nos empieza a hablar y decir: sí, es que hay una generación adulta que está muriendo, pero ya hay una generación también pequeña, joven, que se está levantando y también está muriendo por la falta de enseñanza, por la falta de instrucción que está faltando por parte de los más adultos, de la gente más madura. La falta de instrucción, eso es algo que se necesita ahora en estos tiempos. Cuidemos a nuestros jóvenes, instruyámoslos para que sean jóvenes para Cristo. En 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo nos dice: aprended de mí. Ahora no estoy hablando yo de mí, no, sino estoy hablando para que aprendamos de los mentores, aprendamos de ellos, aprendamos del Señor Jesucristo, sigamos a Él como ejemplo, aprendamos, sujetémonos a ellos. Este es el mensaje que traigo en este día. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga donde quiera que estés. Recuerda, si no tienes un mentor espiritual, acércate a tu pastor, que primeramente va a ser el mejor mentor que vas a tener. No te vayas a acercar a alguien más joven que tú, que no tenga tanto conocimiento. Acércate a alguien que sea sabio, sobre todo lleno del Espíritu Santo. Les debo las características que tiene que tener un buen mentor por falta de tiempo, pero Dios les guarde. Pronto será alguna publicación, lo voy a hacer acerca de las características de un buen mentor espiritual, pero ya Dios nos dirá cómo hacerlo. Que Dios te guarde, que Dios te guarde, que Dios te guíe donde quiera que te encuentres, donde quiera que vayas a estar, donde quiera que estés mirando. Que Dios te dé sabiduría y levántate. Si tú eres un anciano, una anciana que se congrega, por favor, instruye a otros jóvenes. Sé ese impacto en tu generación. Y si eres un joven,
contagia a los demás jóvenes, instrúyelos junto contigo, muéstrate a ellos como ejemplo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Inclusamente, en el libro mismo de Tito, más adelante, él dice que siempre que se instruya a los más jóvenes, que se porte él como ejemplo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres en esta hora. La paz, el amor, la misericordia del Señor Jesucristo sean contigo y tu familia. Te bendecimos en el nombre del Señor.